¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Hace unos días hice yo un comentario en el sentido de que yo no esperaba ninguna respuesta que pusiera de manifiesto la pederastia en la Iglesia Católica. Y efectivamente, esta reunión a la que le llamaron reunión cumbre, pues en eso terminó, en nada, en nada. La actitud del Papa Francisco Bergoglio, pues se convirtió en una situación de encubrimiento para la pederastia. Bajo otras circunstancias, se hubiera procedido en contra de aquellos sacerdotes que han abusado de niños, de niñas y hasta de monjas. Claro, la pederastia se da, el pedófilo el ejecuta en menores de edad, pero resulta que hasta las monjas se han manifestado que han sido violadas. Quiero ser breve para no alargarme mucho. La Iglesia Católica, o la dirigencia de la Iglesia Católica, porque la Iglesia la forman también todos los feligreses, seguirá cargando con ese oprobio. Y mire, la palabra oprobio la tomo yo de el pensamiento de los que hicieron la Biblia. La palabra oprobio significa deshonra y vergüenza pública, pero además estuve yo consultando y vi en Nehemías 2, en Josué 5 y en Salmos 22. Es decir, ante esta actitud que yo le censuro al Papa Francisco por no tener el valor suficiente de defender a la feligresía, a la Iglesia, a las víctimas de la pederastia, pues a mí me causa una decepción, sea o no sea yo católico. Y les vuelvo a advertir, no atento contra las creencias religiosas de cada quien. Todos pueden tener una inclinación hacia la Iglesia Católica, hacia las iglesias evangélicas, es decir, el protestantismo en sus diversas ramificaciones. Yo soy respetuoso en ese sentido, pero una cosa es la fe de alguien en un ser supremo como ellos la practican en Cristo, y otra cosa es la actitud desvergonzada de los sacerdotes que, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, amparados en una sotana, amparados por la dirigencia clerical, regional, local o mundial, cometen esas fechorías, esas trapacerías, y que no han sido censurados. Yo no sé si la Iglesia Católica en el derecho canónico lo censure, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sean las leyes civiles, en este caso, los códigos penales de cada entidad de la República, en este caso México, porque esta actitud la han asumido en todo el mundo. Yo me refiero a México porque es donde yo me he informado, inclusive les he recomendado que busquen el libro tan interesante de este sacerdote, ya es grande de edad, que escribió El Legionario, de Espinosa se apellida él, para que ustedes se enteren un poco de todas las fechorías y todas las truhanerías que cometieron sacerdotes de los legionarios de Cristo en contra de menores de edad. Marcial Maciel, según lo narra y lo ha dicho el padre Atié y el sacerdote Espinosa, o ex sacerdotes, porque tuvieron que abandonar su actividad eclesiástica, Marcial Maciel, entre otras muchas cosas, además de ser transportadores, los obligaba a que transportaran droga
en cajas en donde supuestamente llevaban, y sí creo que sí llevaban una cantidad mínima de tostadas cuando iban a La Habana o a otros lugares, eh, en la intimidad del internado de los Legionarios de Cristo, según lo narra este sacerdote Espinosa, le pedían, de sinvergüenza de Marcial Maciel, que se fue de este mundo sin ser castigado, les decía que uno por uno, desde luego, y no seguidito, sino formaban parte de su harem, así lo describe Espinosa, que lo masturbaran, que porque él, es decir, Marcial Maciel, tenía permiso del Papa para que lo masturbaran por sus dolencias prostáticas. Imagínense engañar en esa forma a un niño, engañarlo en esa forma a un niño para que masturbaran al señor Marcial Maciel, que además de enriquecerse, de convertirse en multimillonario, yo no sé cuánto dinero daba al Vaticano para que lo protegieran, pues nunca lo sancionaron las leyes penales. México es uno de los pocos países que aquí se encubre todo. Aquí en este país, no solo a los sacerdotes, a los políticos de alto nivel, jamás son tocados por las leyes penales para ser sometidos a un procedimiento. En este caso me refiero a los sacerdotes. Así es que la Iglesia Católica seguirá la dirigencia cargando con ese oprobio de esta situación tan delicada, tan vergonzosa, por un lado. Por otro lado, el tema que quiero comentar muy brevemente es el asunto de lo que está pasando en el estado de Morelos con la famosa, ahí en Huexca, que no es Huesca, es Huexca. Toda la oposición que hay hicieron una especie de votación que el gobierno dice que fue un éxito, todo un éxito. Por acá tengo diversos medios de comunicación que dicen que fue un éxito. Sin embargo, los habitantes de varios municipios dicen que fue un fracaso. Pero además de eso, están haciendo señalamientos muy severos. Dice, un éxito el ejercicio ciudadano, dice la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, los opositores dicen que la consulta es un fracaso. Vaya usted a saber cuál es la verdad. Pues, a distancia es difícil medir esta situación porque nos encontramos en este momento, pues yo me encuentro retirado, no me nutro más que de la información que cotejo con algunos medios de comunicación, que inclusive, fíjese usted, hacen severas críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por impulsar una cuarta transformación neoliberal y capitalista. Por eso nadie les quita la idea de que a Samir, que fue un luchador social que encabezaba la oposición, fue asesinado. No les quitan la idea de que el asesinato fue ordenado por el gobierno estatal y federal. Eso dicen los opositores. No es muy difícil esto a distancia de decir que Samir Flores Soberanes, que fue su dirigente. Y este asunto de veras que es delicado, porque no solo es la termoeléctrica que los va a despojar del agua que necesitan los pobladores. Alegan que esa agua se la va a llevar para utilizar la presa esta de Huexca. Pero es grave de veras lo que pasa en el estado de Morelos, porque desde mi punto de vista López Obrador aplica dos criterios diferentes. Por un lado, cuando dijo que el aeropuerto de la Ciudad de México nuevo no se hacía a pesar de que ya había obras avanzadas, y ahora aquí, que a pesar de que la terminal ya está concluida, dice que se debe de hacer. Los opositores están en contra
por los motivos que ellos explican. Ellos dicen, por ejemplo, que se van a quedar sin agua, que no tienen agua, sobre todo el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra. Este es un tema muy interesante del que hay que estar al pendiente, porque hoy se va a dar a conocer el resultado de esa votación que se llevó a cabo en algunos lugares. Usted sabe que quemaron urnas en muchos lugares, impidieron la instalación de urnas, y conste que los de este frente opositor dijeron: estamos de acuerdo en que se haga una especie de una votación, que la gente pueda votar, sí, pero nada más los que pertenecemos a los pueblos y a las comunidades que seremos afectados por esta obra de esta planta generadora de energía eléctrica, porque evidentemente que se necesita la energía eléctrica para abastecer a una parte o a la totalidad del estado de Morelos. Yo lo ignoro, aunque los periódicos dicen que sí, es para resolver un problema de falta de energía eléctrica en diferentes zonas del estado de Morelos. Otros dicen que no es verdad, que solo es para satisfacer los intereses de los inversionistas. Aunque hay que tomar en consideración también que en caso de que no se hiciera esta obra, se tendrían que pagar altas indemnizaciones a las empresas extranjeras que realizaron este trabajo, que han tendido las líneas tal, porque hay un gasoducto ahí, un gasoducto, no nada más es el agua, un gasoducto que pasa en las orillas o en una parte del Popocatépetl. Ellos dicen que esto es un peligro permanente, porque cualquier explosión que pudiera haber en el volcán llevaría a una explosión que afectaría hasta con la muerte a todos aquellos pobladores que habitaran, o que habitan, mejor dicho, cerca de donde está ese ducto, ese tendido. Yo no tengo más que lo que leo en algunos medios de comunicación. Yo no puedo dar una opinión certera, porque sería motivo de severas críticas y mi opinión sería temeraria. Yo lo único de lo que sí estoy enterado, porque lo he visto en la televisión, lo he leído en periódicos serios, la gran oposición que hay. ¿Quién sabe con qué nos salga el gobierno de López Obrador? Hay que estar muy al pendiente y que ojalá se tome una decisión consensada, aunque va a ser difícil, y que por ningún motivo se utilice a la fuerza pública para intimidar o para someter a esos pueblos, y que se lleve a cabo el esclarecimiento del asesinato de este personaje que era un luchador y que se oponía al funcionamiento de esta obra por los daños que causa. Pero bueno, hay que estar muy al pendiente de esto, y ojalá las cosas se resuelvan en un ambiente de tranquilidad, de consenso, de convencimiento, pero convencimiento con elementos técnicos. Claro, esta obra se inició desde la época de Felipe Calderón y se continuó con el régimen del sinvergüenza de Enrique Peña Nieto. Así es que lo saludo a usted, como siempre, con mucho respeto.